empezar a estudiar hoy es el inicio del estudio de Job. Yo creo que aquí vamos a pasar unas 4 o 5 semanas, 4 o 5 reuniones. Es un libro de 42 capítulos, es algo extenso, pero yo creo que podemos descubrir cosas que no habíamos visto antes. Y la parte inicial del día de hoy es algo de la introducción y vamos a leer del capítulo 1, versículos del 1 al 5. Para comenzar a introducirnos en este libro. Job 1 del 1 al 5, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba, los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta ahí la lectura, por favor. El libro tiene 42 capítulos y regularmente conocemos la primera parte o la introducción o el escenario inicial, que es esta parte de lo que Job era y lo que tenía, lo que hacía. Luego la sección que viene enseguida, que son el diálogo que hay entre Satanás y Dios. Luego las calamidades de Job, o las primeras calamidades, un segundo diálogo, segunda parte de calamidades, y después la visita de los 3 amigos de Job, que están de inicio 7 días sin poder hablarle, viendo la profunda tristeza y la condición en que estaba su amigo Job. Y de ahí se empieza a desarrollar una serie de diálogos. Los 3 amigos empiezan a hablar, Job comienza a responder, y la mayor parte del cuerpo del libro se está llena de estos diálogos. Job está clasificado como un libro de sabiduría por la forma de escribir, por el contenido de esos diálogos. Se le considera como un libro de sabiduría, junto con otros 2 o 3 libros que son Salmos, más Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Por eso Job se ubica en esa sección de libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, porque es un libro considerado como del grupo de los libros poéticos, le llaman. El libro de Job está ubicado, o en la cronología o el tiempo del libro de Job, lo de Job está más ubicado en el libro de Génesis. Cronológicamente Job tendría que ser quizá el primer libro que se escribió, por ahí en el libro de Génesis. Y después de esos 39, 40 capítulos de los diálogos, de la expresión del corazón o de la sabiduría de los amigos y la defensa de Job, que hace también de sus razonamientos, viene una intervención donde Dios directamente habla con Job. Y luego la conclusión, que es el capítulo 42, que Job ora por sus amigos, o Job reflexiona, hace un par de declaraciones muy relevantes, extremadamente importantes, ora por sus amigos, y parece como que de la nada Dios le da otra vez la condición primera que tuvo Job, incluso le agrega más hijos y le agrega más bienes, y se cierra el libro. Entonces conocemos el libro de Job por la primera parte, la introducción o el escenario, y por la conclusión, que Dios le regresó los bienes y los hijos. Dios quitó la aflicción de Job,
y le regresó, y dice el texto 42:17 con el que cierra el libro: y murió Job viejo y lleno de días. Y en medio de todo el contenido del libro de Job se pueden deducir lecciones, y hay preguntas que se hacen respecto al contenido del libro. ¿Qué es lo que contiene el libro? Y hay preguntas como: ¿por qué sufren los justos? Es uno de los títulos que algunos libros en librerías llevan cuando compras un libro que se trate de la historia de Job. ¿Por qué sufren los justos? Y dan razonamientos por qué es que sucede esto a personas que no lo merecen. Hay otra pregunta que es: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente que es buena? Y en fin, pero ¿qué puede ser más importante? ¿Qué puede ser más importante que la vida de tus hijos? ¿Qué pudieras considerar más importante que la vida misma de tus hijos? Job tenía, según el texto, 7 hijos varones y 3 hijas. Era una condición de bendición el tener varones, hijos varones. Se consideraba que si tenías varones, entonces podías tener descendencia. Tu nombre, el nombre de tu familia podía permanecer por años. El no tener hijos varones se consideraba como algo indeseable, algo que nadie quería tener, porque su nombre no iba a permanecer, el nombre de su familia no iba a permanecer, sino las hijas iban a ser dadas en matrimonio a la familia de otros hombres. Entonces el tener 7 hijos era un símbolo de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, en este sentido, que el nombre y la familia de Job iban a permanecer por muchos años. Y 3 hijas. ¿Qué puede ser más importante en la vida que la vida de tus hijos? ¿Qué puede valer más que una vida saludable o que una vida próspera? ¿Qué puede valer más que una vida o una actividad que tú llevas en la vida tenga gran beneficio para la comunidad? Job tenía todo esto, pero había algo que valía más que sus 7 hijos. Había algo más que valía sus 3 hijas. Había algo más que valía una vida saludable, próspera y de beneficio a la comunidad. Parece que al estudio del libro vamos a ir descubriendo algunas cosas, pero una es esta, que quizás es la clave de todo el contenido del libro, del propósito del libro. ¿Por qué es que Dios se toma el tiempo? ¿Por qué es que Dios se toma el tiempo y se ocupa para literalmente destruir la vida de una familia? Arruinar la vida de una persona, poner en quiebra los negocios y la actividad de un individuo y llevarlo al punto de padecer una enfermedad que no lo mata, pero que le llena de un dolor profundo, una desesperanza profunda. Su corazón está finalmente quebrantado. ¿Por qué Dios se toma el tiempo para hacer esto en la vida de Job y para dejarlo por escrito como testimonio para nosotros? Una clave va a ser ver y exaltar la obra redentora, la obra completa de redención que viene a través de la sangre del Señor Jesucristo. La sangre y el derramamiento del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo, trae justicia delante de Dios, hace a los hombres justos. La obra terminada de Jesucristo transforma a una persona y la condición de una persona que no es justo y que es enemigo de Dios y que por sus obras está separado de Dios, lo hace amigo de Dios, lo hace familia de Dios, y delante de Dios está completamente justificado. Su condición ahora es de hecho justo, y Dios ve a esa persona como una persona íntegra, perfecta, aceptable
y sin ningún daño, sin ningún defecto. Así es como Dios ve a las personas gracias a la obra de Jesucristo. Y lo que va a pasar después de que veamos quién era Job y qué escenario es el que rodea todo el libro, qué es lo que hace Dios para llevarlo a la bancarrota y a la ruina, lo que vamos a ver en el cuerpo del libro, en el diálogo de sabiduría de los amigos y de Job en su defensa, es que Dios revela el corazón injusto de Job, el corazón injusto en sí mismo de Job. Job llega a un punto en que las cosas le han ido bastante bien, muy bien, extremadamente bien y mejor que cualquier persona. Su vida puede ser definida como una vida perfecta en todos los aspectos: familiar, de negocios, de reputación delante de la comunidad. Que Job, en algún punto de su vida, intercambia o confunde lo que es la justicia que viene por parte de Dios en los holocaustos o en la sangre de los corderos o de los animales, que era un cuadro de la sangre derramada por Jesucristo, y confunde e intercambia en su corazón el bienestar y la justicia y el prosperar basado en sus propias obras, basado en su propia justicia. Y de eso se trata todo el libro. Si el hombre, a esa obra terminada de Jesucristo, a esa obra que justifica y nos pone delante de Dios como perfectos, si el ser humano puede agregarle 1 centímetro, 1 gramo, 1 segundo o una pequeña parte, entonces deja de ser gracia. Si el hombre puede agregar una pequeña parte, significa entonces que puede agregar más, y la gracia deja de ser gracia, y la gloria deja de ser gloria para la obra terminada de Jesucristo. Cuando el hombre participa, esa parte que el hombre pretende participar se vuelve algo aborrecible a los ojos de Dios. La obra de Jesucristo nos hace aceptos y amigos, y Dios nos acepta en Jesucristo. Y en contraste, en el otro extremo, cuando el hombre busca agregar algo a la obra terminada de Jesucristo, entonces Dios lo rechaza y se vuelve algo aborrecible de parte de Dios, porque Dios no puede aceptar nada que venga de parte de nosotros. Si hay una parte, por pequeña que sea, que el hombre puede agregar, entonces significa que puede agregar más y que no necesita la redención de Jesucristo. Esta historia, en el primer capítulo de Job, del 1 al 5 que leímos, se desarrolla en una región que se llama la tierra de Uz. Y en Génesis 36, déjame ver si aquí lo ubico rápido. Génesis 36 habla acerca de la descendencia de Esaú. Esaú era hermano de Jacob, hijos de Isaac. Era el joven o el varón que desechó la primogenitura, menospreció la primogenitura, la vendió a su hermano Jacob con todo y bendición. Y en el capítulo 36 se menciona a los descendientes de Esaú, y ahí en ese capítulo se me perdió el versículo, a ver si lo encuentran. ¿28? Sí. Ok, después de que menciona los descendientes de Esaú, hasta el 28 llega y dice: estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y de alguna manera, por este capítulo de Génesis, por ¿cómo se llama? Este lugar en la cronología o en el tiempo, es donde podríamos ubicar el libro de Job. Digamos que rumbo al final de Génesis, descendiente de Esaú.
Y este varón llamado Job tiene unas características. ¿Alguien quiere mencionar las 3 características que se mencionan en el capítulo 1.1? Perfecto, recto y temeroso. Ajá. Bueno, de hecho son 4, aunque yo primero adjunto que es perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Ajá. La segunda, temeroso de Dios. La tercera característica es apartado del mal. Y más adelante vamos a ver que cuando Dios y Satanás están dialogando, Dios se refiere a Job justamente en el versículo 8 de la misma manera. Job dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, el testimonio que da el libro acerca de Job no es un testimonio separado de la opinión de Dios. ¿Sí me explico? El escritor del libro está diciendo: Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios confirma en su diálogo, en su opinión respecto a Dios, a Job, que lo ve de la misma manera y se usa exactamente las mismas palabras. Job era en su reputación perfecto y recto. No había nada de qué acusarle, no tenía deuda ante las personas. Nadie podía venir y acusarlo abiertamente de algo que él hubiese hecho. Quizá esta parte de perfecto y recto habla acerca de su reputación, de lo que uno va dejando en el camino, con los años. Tiene una reputación recta, perfecta, intachable, un historial intachable. Temeroso de Dios habla acerca de su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Que es una persona que en lo secreto y en lo público sabe que hay alguien a quien le tenemos que dar cuentas. Sabe que hay un Dios creador que todo lo ve, que todo lo sabe, que está en todo lugar. Y eso, al saber eso, al tener conocimiento de ese Dios creador, y es uno de los temas muy importantes en el libro, ver a Dios como creador. Job sabía mucho de esto. Entonces viene en el corazón del ser humano un temor a Dios. Sabes que ahí está Dios. Entonces la tercera característica es que es apartado del mal. Por el temor de Dios, lo que se ve, lo que hay en tu conducta, es una conducta, primero, que sabes, entiendes la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy, tristemente, muchas personas, quizá las nuevas generaciones, están muy confundidas porque no saben la diferencia entre lo que es bueno y malo, no saben lo que es correcto o incorrecto. Y empezando por ahí, ¿cómo van a hacer lo correcto si no entienden qué es lo correcto? Si nadie les enseña la diferencia. Entonces, para apartarse del mal, primero es necesario entender o saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y por el temor de Dios, entonces andar por lo que es correcto, apartado del mal, apartado de las personas injustas, apartado de los aborrecedores de Dios, no haciendo las cosas que los aborrecedores de Dios hacen. Entonces es una persona íntegra delante de Dios en su condición, en su reputación, en su corazón y en su conducta. Así es como es Job. Creo que no hemos orado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración primero. Señor, gracias porque nos permites otra vez estar juntos. Gracias porque siempre tú impulsas nuestro corazón, pones el deseo en el corazón de congregarnos, de estar juntos como iglesia, como cuerpo tuyo, no por obligación, no por que tengamos algo que arreglar contigo, sino por el gozo de poder reunirnos con tu iglesia, porque necesitamos las oraciones unos de los otros, porque la fe de otros nos alienta, porque tu palabra abierta y estudiándola juntos fortalece nuestra fe y también aprendemos a conocerte más. Nuestra oración, Señor, es de que esta mañana tú continúes abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento,
a cosas que no sabemos, a cosas que no hemos aprendido, a cosas que sean más profundas y nos acerquen, no nos acerquen a ti, sino más bien que podamos conocerte más y depender más de ti cada día, Señor, en todos los aspectos, y ver que la obra terminada de Jesucristo es perfecta y completa, y descansar en eso. Oramos en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, entonces la reputación de Job está avalada por Dios. ¿Cómo es que Dios lo ve? Y lo ve perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y de alguna manera hasta lo defiende delante del acusador, ¿verdad? Y después versículo 2 dice: le nacieron hijos, 3 hijas. Contamos que en 7 hijos. Vio experiencia y luego subió hasta que logró también ser dueño de mucha de la industria de los ferrocarriles en los Estados Unidos. Fue una persona que se enriqueció con la industria de ferrocarriles, que edificaba el
allá tu queroseno. Entonces, pues, llena mis vagones de ferrocarril con queroseno. Y entonces y hubo unas negociaciones ahí también muy complicadas de parte de ellos. Pero bueno, finalmente eso hizo. Entonces, la industria del petróleo, el punto era dar queroseno a todos los hogares de los Estados Unidos. ¿Cómo? A través de los ferrocarriles que van en las vías de tren de acero, ¿verdad? En las vías de acero, exactamente. Y luego surgió otra industria, que es la industria de la electricidad. Hay una persona que ustedes conocen o que han escuchado, que es el que quizá uno de los más grandes inventores en la historia de Norteamérica, que es Edison. Bueno, Edison y su discípulo era Tesla. Trabajaron en el mismo laboratorio, Edison y Tesla. Desarrollaron, ¿cómo se dice? Tecnologías diferentes, ¿no? A ver si no me equivoco, la corriente alterna y la corriente directa, ¿verdad? Así es. AC, DC, de ahí. Entonces, hoy en día usamos las dos corrientes, ¿no? Una es la corriente que nos dan las paredes, esa es la corriente alterna, y la otra es la que nos dan las baterías para todo lo que es, ¿cómo se dice? Portátil, ¿no? Las baterías usan corriente directa. Entonces, en ese tiempo, Edison desarrolló la corriente alterna, y se veía que era lo más prometedor, muy importante. Tesla traía su otra tecnología. Hay una historia ahí muy interesante, pero bueno, finalmente hay otro hombre que se llamó J.P. Morgan. Edison fundó su compañía de electricidad que se llamaba Edison General Electric. Entonces J.P. Morgan, que era un inversionista, también venía de familias ricas y tenía que ver con otras industrias, se asoció con Edison, luego compró la patente de Tesla, hizo contratos importantes para la generación de electricidad en las cataratas del Niágara, y de ahí fundó la compañía que se llama General Electric. Entonces, imagínense todas estas industrias, ¿verdad? Ferrocarriles, acero, petróleo, electricidad, y luego más adelante vienen los autos. Lo que quiero decir es esto, que cuando se genera una industria nueva, algo innovador, surgen subindustrias, ¿verdad? Que tienen que darle servicio a aquella otra, y pueden ser todas muy prósperas. Ahora, regresando al caso de Job, no nos hemos ido de Job. Job dice en la Biblia que tenía 7,000 ovejas. Más decir, qué lata tener ahí puros. No es una lata. ¿Tú tienes ovejas, Jared? Sí. ¿Qué haces con las ovejas? Las vendemos para la carne. ¿Vale? Las vendemos para el consumo, la carne. ¿La carne es valiosa? ¿La piel? No, eso no. ¿Eso no? La lana. ¿La lana no sirve? No. ¿Antes no se usaba la lana? Como... Sí, claro. Pero depende de... Bueno, es que esa raza es como más para carne. Entonces... bueno, pues la raza es una raza para carne, pero también puede servir que sean ovejas para, ¿cómo se dice? Para la industria textil, por decir, ¿no? La industria del vestido. También para peletería y cierto tipo de ganado que se usa la piel, ¿ok? Pues imagínense... Yo compraba mucha piel ¿de borrego? Sí, para cuando me dedicaba a eso. Imagínense piel para lo que quieras, billeteras, cinturones, zapatos, artículos inmensos. Entonces imagínense tener 7,000 ovejas. Job podía tener control de industrias como la de las pieles, la industria textil, la industria del vestido, ¿sí? Era un hombre muy, muy rico, y dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. ¿Para qué creen que podían usar los 3,000 camellos? Transporte, ¿sí? Hay una familia que se quiere mudar o que quiere atravesar el desierto, pues te rento mis camellos. Carga, ¿verdad? Transporte, bienes, de bienes y personas, 5,000 yuntas de bueyes. 500 yuntas de bueyes que sirven para arar el campo,
pues también estaba metido en la industria de la agricultura, ¿sí? Tienes granos, te rento mis bueyes, te preparo la tierra y te cobro por aquello, ¿no? Tenía 500 asnas, quizá también el transporte. Y luego dice, tenía muchísimos criados. ¿Qué hacen los muchísimos criados? Servidumbre. ¿Servidumbre? Sí, apoyo, ayuda. ¿De qué tipo? El que elabora todas las ¿De qué, a qué precio? Muy barato, ¿no? En algunos países la mano de obra es muy complicada porque hay que pagar seguro social, primas, prestaciones, seguro de empleado, antigüedades, aguinaldos, liquidaciones. Ellos no eran empleados, eran criados, era servidumbre, que implica mano de obra muy barata, pues, ¿sí? Y aparte, los que tenían esclavos, si tenían hijos, nacían esclavos del patrón. Entonces eso es interminable, tienes mano de obra permanente. Si tú ya estás viejo y te mueres, pues tus hijos son mis bienes también. También se había contratos que son locaciones, que era renta del esclavo. Renta del esclavo. O sea, yo necesito trabajo en mis tierras, no tengo esclavos. Oye, me rentas de tus esclavos y te pago a ti la renta de X número de esclavos. Oye, sí, pues más o menos de comer. Sí, exactamente. Estos hombres que les digo, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, JP Morgan, llegaron a ser los hombres más ricos del mundo y se peleaban justamente por esa posición, por ser el más rico del mundo. Entonces, la Biblia dice que Job era muy rico. Hasta ahora los nietos y bisnietos de los Rockefeller de 1800. Gran líder, ¿no? David Rockefeller, ya un viejito, ¿no? ¿Él era nieto o bisnieto? Ya debió haber sido bisnieto. Tal vez bisnieto. Y la riqueza les alcanzó y les sigue alcanzando para muchas cosas, ¿verdad? En Aguascalientes hay dos plantas muy importantes de autos de la Nissan. Ya había una por muchos años que era la planta más grande de Latinoamérica y enfrente de la carretera pusieron otra del mismo tamaño, gigantesca. Pero lo interesante es de que no solamente dan trabajo a mucha gente, generan riqueza, pero también generan otras subindustrias, la industria de los amortiguadores, de las pieles, de las partes, de las refacciones, no sé, ese es el punto. Job, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Los orientales no se destacaban necesariamente por su riqueza, sino por su su sabiduría. Proverbios chinos, proverbios orientales, se destacaban mucho por si eran también ricos, pero también por su sabiduría, eran hombres de sabiduría. El libro de Job, como un libro de sabiduría, igual que Proverbios, igual que Eclesiastés, habla acerca de la vida, palabras sabias respecto a la vida, ¿sí? No significa que sea un manual de conducta para la aceptación de parte de Dios, pero sí hay sabiduría de personas que observan y que ven la vida. Proverbios está lleno de es mejor esto que esto, más vale esto que esto, porque es una persona, Salomón el que escribe, que a través de la observación identifica lo que es mejor en la vida, en lo que pasa respecto a la vida, las personas que toman buenas decisiones, las personas que toman malas decisiones, ¿sí? Hay sabiduría en consejo y en cómo vivir correctamente. No tiene nada que ver con la justificación ni la aceptación de parte de Dios, pero sí es sabiduría. Por eso dice Eclesiastés, debajo del sol, esa frase en el libro de Eclesiastés es muy importante, porque eso es lo que pasa debajo del sol. Eso es como los hombres pueden vivir tranquilamente, en paz, sabiamente y vivir bien, ¿sí?
Entonces son libros de sabiduría, y el libro de Job contiene mucha sabiduría, y Job era una persona tan sabia, conocía cómo funcionaba la vida, de tal manera que es varón más grande que todos los orientales. Ya se me está acabando el tiempo para hoy, pero vean esta parte. El versículo 4 es una de las pocas o casi la única mención acerca de celebrar el día de cumpleaños. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hacían fiesta para celebrar su día. Es algo que no se ve mucho en la Biblia, y por eso algunos creyentes dudan si debemos de celebrar los cumpleaños o no, pero es otro tema. Y ahora alguien lea el versículo 5, por favor. Y acontecía que no pasado el turno los días del comité, enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hace todos los días. Ajá. Entonces es interesante esta parte, porque Job entiende el significado de un holocausto. ¿Qué significaba un holocausto? Que de tal manera que él lo ofrecía por sus hijos. El holocausto, el ofrecer una ofrenda quemada, significaba santidad, o significaba redención del pecado. Por causa del pecado, Job entendía que un sacrificio saldaba las cuentas con Dios, y esto es algo que vemos desde Abel. Dios fue el primero que vistió a Adán y Eva con pieles, sacrificando a un animal, matando a un animal. Dios justifica o viste de justicia y ve y acepta entonces a Adán y Eva por la muerte del animal, ¿sí? Ellos se trataron de cubrir con sus propias hojas. Dios no aceptó eso y Dios los vistió. Este cuadro de que Dios los vistió significa que los hizo justos delante de Él, para que pudieran seguir dialogando y teniendo comunión y comunicación. La muerte del animal hace justo a Adán y Eva. Caín y Abel, entendemos por lo que dice la Escritura, aprendieron eso de sus padres. Caín y Abel por lo menos lo supieron. Abel lo creyó, y entonces Abel es llamado justo, no porque haya sido una persona buena en sí misma, sino porque él entendía el pecado, nuestra naturaleza pecado, que nos lleva a cometer pecados, que nos separa de Dios, y él entendía el valor del sacrificio de un cordero. Y Abel escogía entre sus ovejas lo mejor, lo limpio, lo primero, y lo ofrecía a Dios en holocausto, en sacrificio por sus pecados. Y entonces Abel fue llamado justo. Y en contraste con eso, Caín, si escuchó esta historia de parte de sus padres, él no lo creyó, y Caín fue rechazado por Dios por su incredulidad, por no creer en Dios respecto al valor del sacrificio de un animal para cubrir sus pecados. Caín supuso que el ofrecer lo mejor de sí mismo, le iba a acercar más a Dios, iba a ser suficiente para acercarse a Dios. Pero dijimos al principio que si hay algo, 1 centímetro, 1 gramo, una pizca, una pequeña parte que el hombre pueda agregar a lo que Dios ha propuesto, deja de ser gracia, y entonces el hombre puede agregar más, y toda la gloria no la recibe la obra de Jesucristo, la obra de la redención, sino se la lleva la parte de la gloria, el que aporta para la redención de su pecado. Job parece entender esta parte de la justificación por la muerte de los animales, y por eso lo hacía para con sus hijos. Suponemos y entendemos también por los textos que Job lo hacía por sí mismo también primero, y luego lo hacía también por sus hijos. Abel lo hizo por una persona, lo hizo de manera individual, lo hizo para la provisión, tomó la provisión de Dios para el pago de sus propios pecados. Israel, cuando salió de Egipto, Dios les mandó que sacrificaran un animal
pero era un animal por familia, un animal por familia. Y pusieron la sangre en los postes, en el dintel y los postes de la puerta, para que fueran justificados y la muerte no les alcanzara. Esa familia fue justificada por la muerte del Cordero. Un individuo fue justificado con Abel, una familia fue justificada con Israel en Egipto, y luego en el tabernáculo había un sacrificio por toda la nación, por toda la nación. Lo que ahora los judíos le llaman el Yom Kippur, o el día de la expiación, era que el sacerdote presentaba la sangre, la muerte del animal y la sangre rociada para el perdón de pecados, y era el día de perdón de pecados para la nación. Y después, cuando el Señor Jesucristo viene, todas aquellas cosas por un individuo, por una familia y por una nación eran sombras de la obra completa de Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo viene a bautizarse con Juan, las primeras palabras que Juan el Bautista dice de Jesucristo es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese sacrificio es perfecto. La sangre derramada de Jesucristo será perfecta para incluir a todas las personas que crean en ese sacrificio para su justificación. Job entiende el tema del holocausto y de la justificación. Y si hay una razón por la que Dios da testimonio acerca de Job respecto a que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, si hay una razón por la que Dios habla así de Job, es porque él lo veía así por la sangre de Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí. Job sacrificaba y delante de Dios era justo y era íntegro. Y dice este hombre, y se lo dice al acusador, este hombre es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué tienes que decir de él? Y Satanás no le pudo acusar. El experto acusador no le pudo acusar. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero se interponía entre, o es lo que hacía ver a Job como justo y recto delante de Dios. Esto es apenas la introducción del versículo 1 al 5 del primer capítulo. Yo creo que ahí paramos, ¿verdad? Hay dos versículos, con esto terminamos. Uno es Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Y hay un tema que hemos platicado en estos últimos días. El domingo pasado nos reunimos aquí los varones para estudiar Conociendo a Dios y mencionamos esto. Miren, lean Hebreos 10:14, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ajá. Está hablando del sacrificio de Jesucristo. Una sola ofrenda es el sacrificio de Jesucristo. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo que estábamos mencionando la semana pasada es que Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Nosotros sí. Y nosotros en la línea del tiempo vemos el pasado, cuando los corderos eran sacrificados y la sangre cubría los pecados, no perdonaba los pecados, cubría los pecados del pueblo, de Abel, de la familia del pueblo, cubría los pecados. Pero llegado el sacrificio de Jesucristo, entonces se toma en cuenta, por decir, aquella sombra o aquel sacrificio hecho por los animales, se toma en cuenta a favor de los que creyeron. ¿Sí me explico? En el Antiguo Testamento. Para Dios no existe esa línea de tiempo. Para Dios no existe esa línea del tiempo. Él no está sujeto a que, ok, ya murió Jesucristo y ahora lo aplico a todos los que murieron anteriormente. Nosotros sí lo vemos a Él, pero aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que hacían holocaustos y sacrificios para el perdón de su pecado, Dios no lo ve en el tiempo. Dios ya tenía por hecho el sacrificio de Jesucristo que se aplicó y los hizo justos y los hizo santos a los del Antiguo Testamento. Espero que se me dé a entender. ¿Sí? Dios no está sujeto al tiempo. Entonces hay una sola ofrenda.
no fueron muchas ofrendas que hacen justos a las personas, sino es una sola ofrenda, la ofrenda y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y entonces, por esa razón, cuando Dios ve a Job, por la ofrenda dada por el Señor Jesucristo, ilustrada o ejemplificada por los animales, el derramamiento de la sangre de los animales, hizo perfecto para siempre a los santificados, y Job era uno de ellos, y Abel era uno de ellos. Y el otro texto es Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Lo voy a leer y aquí terminamos. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ven? Enemigos antes y ahora reconciliados, amigos, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y fieles en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Termino diciendo esto, que si Dios se tomó el tiempo y puso su atención en destruir la vida de un hombre, de quitarle la vida a 7 varones y 3 hijos jóvenes, 3 hijas jóvenes que él tuvo, destruir su reputación, destruir una familia, llevarlo a la quiebra y llevarlo al punto de una enfermedad que lo tiene postrado y con dolor, es porque nada de lo que tú hagas o de lo que yo pueda hacer le va a quitar la gloria a la obra preciosa y terminada del Señor Jesucristo. Y Dios aborrece todo lo que tú creas que puedas aportar a esa obra terminada. Hagamos una oración, por favor. Señor, gracias por este tiempo que podemos estudiar juntos. Déjanos claro como el agua, que sea muy evidente, Señor, lo importante, lo valioso que es la obra terminada de Jesucristo, a la cual nosotros no podemos aportar absolutamente nada, y que tú aborreces a la carne y al deseo de poder aportar algo, y que por ese aporte de conducta o de palabras buenas o de hipocresía o de conducta disfrazada de bondad, si pensamos que eso puede aportar algo a la justificación o a la forma en que tú nos ves, permítenos arrepentirnos, permítenos vernos como falsos, permítenos vernos como incapaces de hacer algo a favor de lo que tú ya has hecho y cómo nos ves en Jesucristo, Señor. Danos entendimiento de estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Oscar.